Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hablar en esta sesión del tema de los diodos en un circuito eléctrico. Tendremos dos casos, aquí el primer caso A y luego veremos el caso B. Y nos pide hallar los valores de los voltajes y las intensidades. Recordamos brevemente entonces de que lo que el diodo deja pasar solo la corriente en sentido ánodo-cátodo cuando aquí hay más voltaje que en este lado. Cuando está colocado el diodo, normalmente tiene una forma cilíndrica y en una de las dos esquinas hay una marca que señala el cátodo y ánodo. Si aquí hay más voltaje que aquí, atraviesa la corriente, pasa corriente, en sentido contrario no pasa corriente y pagamos un peaje por atravesarlo de 0,7 voltios. Si es de silicio, de germanio es menos 3,03. Bien, suponemos que son dos diodos ideales y de silicio y por lo tanto tenemos aquí la fuente de voltaje 15 voltios, una resistencia de 5K, un diodo, una resistencia de 10K, una resistencia de 10K, una resistencia de 5K y un diodo aquí en medio. Vamos a ver las posibles circulaciones de corriente. Lo primero vamos a imaginar es circulaciones de corriente. Puedo salir del más 15, atravesar la resistencia, atravesar el diodo, atravesar la resistencia y llegar a tierra. Aquí recordamos que el ánodo es el triángulo positivo y este es el negativo, positivo, el triángulo, negativo, la barra vertical. Para que permita la corriente, el ánodo positivo tiene que estar más cerca del positivo, correcto. Y el cátodo negativo orientado al negativo. Esto es tierra, vamos a poner aquí 0 voltios. Y aquí 0 voltios. Bueno, esto puede pasar por aquí la corriente en principio. Otra opción de corriente, que lo haremos en color naranja, del más 15 voltios, puede atravesar la resistencia de 10K, atravesar la resistencia de 5K y llegar a tierra. En principio aquí no hay inconveniente, la corriente vaya del polo positivo al negativo y atravesando estas dos corrientes, de estas dos resistencias, que será un divisor de tensión. Y hay una tercera opción, que sería, lo haremos en verde. Bueno, aquí habría una opción que sería venir por aquí y venir por aquí. Esto no puede ser, bueno, vamos a dibujarla en verde, esta opción. Atraviesa el diodo y entonces ahora sería hacia aquí y luego a 0 voltios a esta resistencia. Esta no pasa porque lo que vemos es que el positivo está aquí y aquí tenemos la barrera del negativo. El diodo solo conduce si el ánodo está más cerca del positivo que el negativo. Por lo tanto, esta opción la descartamos porque no es posible. El diodo que hace de guardia urbano no deja pasar la corriente en este sentido. Y la última opción que tenemos, que ahora hemos de usar en color púrpura, sale de aquí, baja por aquí, atraviesa el diodo y atraviesa esta resistencia y a 0 voltios. Esta opción sí que es posible porque el ánodo positivo está más cerca del polo positivo y el cátodo negativo está orientado o más cerca del negativo. Esto es posible. Por lo tanto, hemos descartado la verde, la podemos borrar, la verde seguro que no sucede y esta sí que sucede, en principio no tiene problemas y la naranja en principio también. ¿Esta de qué dependerá? Dependerá de que el voltaje, hemos dicho aquí, sea más positivo en este lado que en este otro. Que aquí haya más voltaje positivo y aquí menos o negativo. Bien, vamos a descomponer el circuito en partes. Entonces, lo haremos dibujar. Vamos a poner la línea roja. Vamos aquí por la línea roja. Y el circuito que atraviesa la línea roja empieza, lo ponemos en vertical, que siempre sea mejor, más 15 voltios. Atraviesa la resistencia de 5K. Llega al diodo, puesto ánodo, cátodo, positivo, negativo. Este más no se pone nunca, pero lo pongo ahora para que nos pueda ahora orientar o ayudar. Este es el punto, vamos a llamarlo el punto A, y este es el punto B. Aquí llegamos al punto A, que hay un nudo, quedan aquí más de 2 ramas, 10K,
y 0 voltios tierra. Vamos a ver qué es lo que sucede si la corriente efectivamente viene por aquí. Vamos a calcular la intensidad que pasaría por aquí y los voltajes. Aquí 15 sabemos que un diodo, si circula la corriente, es como una pila en oposición de 0,7 voltios. Aquí hay una caída de 0,7 voltios, 0,7 voltios. Aquí arriba tenemos 15 voltios el total. ¿Qué nos quedan? Dos resistencias en serie, 5K y 10K. Por lo tanto, aquí habrá una caída de voltaje en la resistencia de 5K y otra caída de voltaje en la resistencia de 10K. Aplicamos la ley de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje total, 15 voltios, será igual a la caída de voltaje al voltaje que cae en el 5K, y 15 voltios es todo, de aquí hasta abajo. Voltaje 5K más 0,7 voltios más voltaje 10K. El voltaje de 5K y 10K, por la ley de Ohm, voltaje es I por R. Por lo tanto, podemos sustituir V5K por I por R. Y la intensidad es la misma en todos lados porque hay una sola, si es que hay una sola intensidad. Y sustituimos aquí los valores y nos quedará 15 voltios. El más 0,7 lo paso al otro lado, restando menos 0,7. Igual a V5K, que es I por R, I por 5K, más V10K, que es I por 10K. Esto será I por 10K. Más I, la intensidad, que es la misma, por 10K. Seguimos resolviendo esto. 15 menos 0,7 da 14,3. Igual a 5K más 10K, 15K I. 15K por I. Despejo I igual a 14,3 entre 15K. Vamos a la calculadora y 14,3 entre 15K. 14,3 entre 15. Al ser K nos dará en miliamperios. 0,95. Aquí tenemos que la intensidad es 0,95 miliamperios. Bien, tenemos la intensidad, podemos calcular los voltajes que pasan por aquí. ¿Cuál es la caída de voltaje aquí? Es I por R. 0,95 por R, que es 5K. Y nos dará, multiplicamos 0,95 por 5. El K y el miliamperio se van y nos queda 4,76 voltios. O 4,77 voltios. 4,77 voltios. Aquí caía en 0,7, ya lo sabemos. Y aquí I10 por I es 0,95 por 10K. 0,95 por 10 da 9,5. Aquí caerán 9,5 voltios. Por lo tanto, ya tenemos aquí las tres caídas de voltaje, 4,77, 0,7 y 9,5. Bien, ahora vamos a arreglar esto un poco. Quitamos todo esto de aquí. Esto no, el diodo no. Y pondremos solo los valores que hemos calculado ya ahora aquí. Ya no hace falta. Tenemos la caída de voltaje, lo haremos en naranja, los voltajes. Aquí caen 4,77, aquí 0,7 y aquí 9,5. Todo voltios. Borramos esto de aquí para dejar espacio. Estos son la caída de voltaje y ahora vamos a calcular los valores absolutos respecto a tierra. Aquí arriba lo haremos en púrpura para diferenciarnos. Aquí hay 15 voltios menos 4,77. Vamos a calcular 15 menos 4,77. 4,76 menos 15 igual a 10,23. Aquí tengo 10,23 voltios. Luego aquí caen 0,7 voltios, 10,23 menos 0,7 más menos 0,7 igual a 9,53. Vamos a poner 9,5. Aquí caen 9,5. Ya lo sabíamos porque de aquí a aquí, que es 0 voltios, caen 9,5, por lo tanto ya está bien. Y aquí vamos. Pues ya tenemos entonces los valores, los voltajes que hay en cada punto. Entonces en el punto A, que es el que nos interesa, tenemos aquí 9,5. Tenemos esta raya, que ahora ya la hemos visto,
Y aquí en el punto A tenemos 9,5 voltios. Bien, la otra cosa que vamos a coger ahora es el circuito naranja. Borramos también todo esto que ya hemos hecho. Y nos vamos al circuito naranja. Entonces el circuito naranja, ponemos aquí, dibujamos el circuito naranja, que sea aquí el circuito naranja, y volvemos a hacer en vertical, que siempre se ve mejor, más 15 voltios. El circuito naranja es una resistencia de 10K, llega al punto B, baja por la resistencia de 5K y llega a 0 voltios. Esta es 10K, vamos a ponerla al otro lado, 10K y 5K. Bueno, este circuito es muy sencillo, esto es un divisor de tensión, podemos calcularlo de distintas maneras. El voltaje en el punto medio B será voltaje total 15 voltios por la resistencia de abajo 5K entre la suma de las dos resistencias 10 y 5, 15K. 15 por 5 entre 15, 15 entre 5, 15 entre 15 fuera, 5. Esto da 5 voltios. Tenemos aquí en el punto B 5 voltios. Distintas maneras de calcular, podríamos haber calculado también la intensidad total. Vamos a ver la intensidad total que pasa. Caída de voltaje total, 15 voltios. A 15K. 15 voltios igual a la intensidad entre 15K, de tal manera que igual a 15 entre 15 nos queda un miliamperio. La intensidad naranja, esta de aquí que hemos dibujado aquí, la intensidad que baja, será un miliamperio. Vamos a hacerlo en rojo las intensidades. Aquí ya tengo que la intensidad que baja, un miliamperio. Aquí la intensidad que venía por aquí era 0,95. Hemos visto antes, ¿no? Era 0,95 miliamperios. Y entonces ahora nos faltaría ver el circuito violeta. El circuito violeta es el que viene por aquí, del punto B al punto A. Pero en el circuito violeta tenemos un diodo. Y un diodo deja pasar corriente o no. Es un guardia urbano que deja pasar o no corriente, según si hay más voltaje en el polo positivo que en el negativo. Vemos que en el punto B tenemos aquí 5 voltios. Por lo tanto, ya podemos poner aquí, en lugar del punto B, vamos a borrar la raya naranja, ya lo hemos visto, y aquí en el punto B resulta que tenemos 5 voltios. Esto lo voy a quitar, que nos ponéis. El circuito púrpura es el que hemos dibujado aquí. No, el púrpura. Aquí resulta que tengo 5 voltios. Y aquí 9,5 voltios. ¿Pasará corriente de aquí a aquí? No, porque aquí el positivo debería haber más voltaje aquí que en el negativo. Como hay 5 voltios, que es menor que 9,5, este diodo no deja pasar la corriente en este sentido. En todo caso, la corriente pasará... no deja pasar la corriente aquí, por lo tanto, no hay corriente aquí. Tal como está colocado, no deja pasar la corriente. Y si no deja pasar la corriente, la intensidad que va a ir a través de aquí es igual a 0. Si pasara corriente, esto podría afectar luego a este otro circuito, pero como no pasa corriente, pues vemos que es 0. Y entonces aquí nos faltaría aquí calcular los voltajes aquí, los voltajes en este, voltaje aquí en caída de resistencia es I por R. Caída de voltaje aquí será la intensidad, hemos dicho que es un miliamperio por la resistencia que es 10K, 10 voltios, y abajo lo mismo 1 por 5, 5 voltios. O sea, aquí caerán 5 voltios, que son los voltajes que tenemos aquí, y aquí de 15 a 5 bajarán 10 voltios. Bien, y con esto ya tenemos que este diodo corta el circuito de aquí a aquí, por lo tanto la corriente no atraviesa este circuito y este diodo es como si no existiera. Si lo quitáramos el diodo, no funciona. Y con esto ya tenemos calculado los voltajes e intensidades en la primera parte y en la segunda parte tenemos aquí un caso especial, una batería de 6 voltios, un diodo, una batería de 3 voltios, un diodo y una resistencia de 1K, y aquí 0 voltios. Bien, vamos a suponer que la corriente sale de 6 voltios
Primero está bien colocado esto, el positivo con el positivo y el cátodo más cerca del negativo. Positivo con el positivo y cátodo más cerca del negativo. Si aquí hay corriente, atravesará y perderá 0,7 voltios, por lo tanto 6 menos 0,7, el voltaje en este punto será 5,3 voltios. Este de aquí, 3, si pierde 0,7 voltios, 3 menos 0,7, 2,3 voltios. Ahí tenemos un conflicto. Alrededor, en un cable el voltaje se mantiene, por lo tanto o es 5,3 o es 2,3 o es una media, pero no puede ser los dos. Vamos a ver qué es lo que sucede. 5,3 gana a 2,3. Entonces vamos a suponer por ahora que el voltaje aquí es 5,3. Entonces si el voltaje es 5,3, este 2,3 lo tacho y aquí pongo que hay 5,3. Si aquí llegan 5,3 voltios que vienen de esta batería, ¿qué le pasa a este diodo? Aquí en el polo positivo tengo 3 voltios y en el negativo tengo 5,3 voltios. No puede ser, para que el diodo circule la corriente, aquí tiene que haber más voltaje que aquí. Entonces dibujamos aparte, tenemos aquí un poco mal, tenemos aquí esto, aquí el diodo, y aquí tengo 5,3 voltios y aquí 3 voltios, positivo aquí. Positivo, para que haya corriente, este tiene que ser mayor voltaje que este. Como no lo es, la corriente no circula y por lo tanto este diodo es como si no estuviera. Frena la corriente y no pasa nada. Bien, si frena la corriente y no pasa nada, no deja que la corriente de la batería llegue hasta aquí. Aquí tengo 5,3 voltios. Por lo tanto, caída de voltaje en la resistencia, pues de 5,3 a 0, la caída de voltaje será 5,3 voltios. Voltaje es I por R. Voltaje, caída es 5,3, la intensidad no sé cuánto vale y la resistencia es de 1K. Despejo la intensidad, 5,3 entre 1K y da 5,3 miliamperios. Por lo tanto, ya tenemos aquí que la intensidad que sale de aquí y atraviesa esta resistencia es de 5,3 miliamperios. La caída de voltaje en la resistencia es de 5,3 voltios.